Ahora vamos a hablar de lo que es la estrategia de los partidos políticos para involucrar a las mujeres en política. Hay que señalar que tradicionalmente la baja proporción de las mujeres en los órganos de decisión han obedecido a la existencia tanto de barreras estructurales como ideológicas, que deben evidentemente superarse mediante la aprobación de medidas de acción positiva para eliminar la infrarrepresentación y en algunos casos la marginalización que sufren las mujeres en la vida política. Y es ahí donde entran en juego las distintas cuotas de género, que no son otra cosa que una forma de acción positiva cuyo objetivo evidentemente es garantizar la integración de las mujeres en los cargos institucionales y partidistas. Hay que señalar que las cuotas de género adquieren importancia a raíz de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres de las Naciones Unidas que se celebra en Beijing en 1994, ya que a partir de entonces un gran número de países y partidos políticos adoptan un sistema de cuotas como consecuencia de las disposiciones mencionadas en dicho congreso. También no hay que obviar que es debido a la necesidad que los partidos tienen por atraer el voto femenino y sobre todo por la presión que ejercen las distintas organizaciones feministas. En todo caso, hay que señalar que en los últimos 30 años el mundo político ha asistido a cómo un gran número de países han decantado por algún tipo de cuota o medida de discriminación positiva a favor de los partidos. A favor de las mujeres. Son los partidos y las asambleas nacionales las que han modificado evidentemente sus constituciones, leyes electorales y estatutos para impulsar que haya un mayor número de mujeres que entren a formar parte del juego político. No obstante, en general, las democracias consolidadas, con la salvedad de los países nórdicos, se han movido de manera lenta y cautelosa ante este tipo de estrategias, ya que incluso algunos han llegado a cuestionar si supone un avance democrático, por si el contrario, estas chocan contra los principios democráticos firmemente consolidados, ya que en su opinión violan la noción de libre elección de quien es nominado o elegido para un cargo público. Otros sostienen que las cuotas son injustas porque discriminan a los hombres, ya que no permiten competir libremente a estos por los escaños con las mujeres. Y otros señalan incluso que son ofensivas para las propias mujeres, ya que sugieren que éstas no son capaces para ganar un cargo por su propia cuenta. En todo caso, si las cuotas han avanzado y se siguen implantando en un gran número de países, debemos señalar por ello 4 factores. Uno es que las mujeres se movilizan evidentemente en pos de las cuotas para incrementar la propia representación. Generalmente sucede cuando las mujeres se dan cuenta de que las cuotas son una manera efectiva para incrementar su presencia. Otra es que las élites políticas han adoptado las cuotas por razones estratégicas, generalmente en relación a la competencia con otros partidos y por hacerse con el voto femenino. Otro es que las cuotas se adoptan cuando se fusionan con opciones existentes o emergentes de igualdad y de representación. Y cuarto sería las normas internacionales apoyan a las cuotas y así una buena parte de organizaciones internacionales han emitido declaraciones en favor de ellos, recomendando a los estados que fijen una cuota para las mujeres del 30%. En lo que no cabe duda es que haya más mujeres en una cámara no viene a suponer evidentemente una mayor democratización del sistema, ni tampoco de lo contrario. Por ejemplo, en Cuba los porcentajes de mujeres en una asamblea nacional son elevados, pero sin embargo no se puede hablar de que sea un sistema democrático. En cambio, en el Reino Unido, que sí lo es, ocupa el puesto 58 de mujeres que se hallan en las asambleas nacionales. Actualmente existen 97 países que se han adoptado por algún tipo de cuota o de acción positiva. Evidentemente, eso hace, como digo, que se incremente la presencia de mujeres en las cámaras. Pero las cuotas no solo son una estrategia de acción positiva, existen otras. Además, como digo, los partidos políticos van a desarrollar en mayor o menor medida algún tipo de estrategia para incorporar a las mujeres en sus organizaciones, como pueden ser, por ejemplo, las discursivas o retóricas y las acciones positivas. Las acciones discursivas son las que hacen referencia a cómo las fuerzas políticas incorporan en sus discursos y programas contenidos que tienen que favorecer la equidad entre hombres y mujeres. Y las acciones positivas tienen relación con los cambios que se producen en la estructura o en las actividades formativas de los partidos políticos en correlación con los temas de igualdad de género. Por otra parte, también los partidos políticos se han visto obligados a crear sesiones, áreas y organizaciones femeninas para responder y hacerse eco de las demandas de este importante sector de la población. En todo caso, se podría decir que en la actualidad se distinguen 2 tipos de cuotas. Por un lado están las cuotas constitucionales legales y por otro serían las cuotas voluntarias. Las primeras son aquellas medidas
que las constituciones o las leyes nacionales consideran de obligado cumplimiento por parte de los partidos políticos en las elecciones nacionales o subnacionales, y la segunda son las disposiciones que se incorporan a los estatutos de los partidos a iniciativa de los propios partidos y que suponen que una determinada cantidad de puestos o cargos electivos o de partido deben ser reservados para mujeres. Aunque hay que decir que en ambos casos, para lograr que sean realmente efectivas, se están estableciendo medidas tales como la existencia de requisitos de ubicación, la imposición de sanciones en caso de incumplimiento. Por ejemplo, los primeros tienen como objetivo impedir que los partidos políticos cumplan el cupo confinado a las mujeres en los últimos lugares de las listas, y las segundas suelen consistir en la denegación de parte de las autoridades electorales a inscribirlos en las listas que no cumplan con los requisitos establecidos. Eso, evidentemente, ayuda y contribuye a que las cuotas de género sean más efectivas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con sistemas de cuotas en Europa? En Europa, las cuotas se han visto con cierto escepticismo. Incluso hay que decir que han encontrado cierta oposición, sobre todo en los países del este y la antigua Unión Soviética, puesto que allí las cuotas eran consideradas como una parte simbólica que venía de una emancipación desde arriba, propaganda ideológica. En los estados como Lituania, Polonia, República Checa fueron rechazadas las iniciativas para introducir cuotas de género, pero no han sido los únicos. También lo han hecho países como de la Europa Occidental como Italia, Francia o el Reino Unido. Pese a todo, hay que decir que Europa terminará decantándose por las cuotas de género. Primero fueron los partidos de izquierda de la Europa Occidental los que empezaron evidentemente a poner en práctica algún tipo de sistema que garantizase la participación de las mujeres en los órganos directivos y en los cargos de representación. En este sentido, podemos destacar, por ejemplo, en Noruega. El Partido Laboralista decidió en 1983 que en todas las elecciones y nominaciones ambos sexos tuvieran una representación de al menos el 40%. En Suecia, el Partido Socialdemócrata introdujo el principio de que cada uno de dos puestos de cada lista debían estar ocupados por una mujer. Pero este no es el único sistema que se ha empleado para favorecer, evidentemente, la presencia de las mujeres en los parlamentos nacionales europeos. Otro fue, por ejemplo, el establecimiento de cuotas legales o constitucionales. Así, por ejemplo, podemos señalar que en Bélgica, en 1994, se aprueba una ley mediante la cual se fija que debe haber una cuota estatutaria de 25% para las mujeres en todas las listas de los partidos políticos. En Francia, por ejemplo, se introdujo una cuota del 50% en la reforma constitucional que se produjo en 1999 y lo hizo también en la ley electoral del año 2000. Además, aparte de las legislaciones nacionales que controlan la práctica electoral, existe otro sistema de cuotas para aquellos candidatos designados en comités o órganos consultivos. Por ejemplo, en Finlandia se determina en una ley que tanto las mujeres como los hombres deben participar en los consejos consultivos y en los comités y en los demás órganos de decisión. En Dinamarca, el Parlamento aprueba una ley en 1965 que también declara que todas las comisiones públicas deberían estar compuestas de manera equilibrada entre hombres y mujeres. También, según el artículo 3.2 del Tratado de la Unión Europea, en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros deben integrarse el objetivo de eliminar desigualdades entre hombres y mujeres y promover, evidentemente, la igualdad. En todo caso, como digo, en Europa se han establecido 2 vías para lograr la incorporación de las mujeres en la política activa. Una ha sido el sistema de cuotas por medio de constitución o legislaciones nacionales, que son las que se han hecho, por ejemplo, en España, Francia, Bélgica o Albania. Otro ha sido el sistema de cuotas por parte de los partidos, como ha sucedido en Suecia, Noruega, Austria, pero también ha habido otros muchos que no han establecido un sistema de cuota, como fue, por ejemplo, Irlanda, Letonia, Bulgaria o Estonia. Pese a ello, como digo, son muchos los países europeos que se encuentran entre los 50 países del ranking de presencia de mujeres en los parlamentos nacionales. Hay que señalar también que en algunos estudios señalan a este respecto que el impacto de las cuotas depende de la elección del tipo de cuota. Así, algunos indican que los escaños reservados generalmente producen cambios pequeños en la representación de mujeres, mientras que otros afirman, por ejemplo, que las cuotas de los partidos son más efectivas que las voluntarias y adoptadas a partir de inquietudes internas. Otros, en cambio, insisten en que las cuotas legislativas son más efectivas porque obligan a todos los partidos y no solo a aquellos que eligen adoptarlas. En todo caso, uno de los factores que puede influir en el impacto de las cuotas son las características del sistema electoral. Hay sistemas electorales que son, como digamos, más amigables a la introducción de mujeres y hay sistemas electorales que son más
enemigos de establecer medidas o favorecer la inclusión de las mujeres. En este sentido, por ejemplo, habría que mencionar que la mayoría de los estudios que se han realizado a este respecto se sostiene que este tipo de acciones consiguen mejores resultados en aquellos sistemas de representación proporcional de listas cerradas y de distritos de grandes magnitudes. En primer lugar, ¿por qué? Porque los sistemas proporcionales suelen presentar mayores magnitudes en cuanto a los distritos electorales y a la cantidad de cargos que en un partido puede tener un distrito. Por tanto, si se dispone de un mayor número de escaños a repartir, más oportunidades tendrán las mujeres para salir electas en una determinada circunscripción. Dado que las circunscripciones electorales pequeñas, los partidos ganan pocos escaños y suelen colocar, evidentemente, en las primeras posiciones de las listas a hombres, de tal manera que las posibilidades de que se hagan mujeres se reducen de forma considerable. Sin embargo, otros expertos señalan o no señalan que el efecto de las cuotas no depende tanto del tamaño del distrito, sino del tamaño de los partidos políticos. Así, únicamente, cuando un partido prevé que pueda ganar muchos diputados en un distrito, opta por estrategias que contribuyan a equilibrar las listas, mientras que cuando los partidos consideran que solo van a ganar 1 o 2 escaños en el distrito electoral, descuidarán el aspecto de incorporar mujeres en las listas de manera equilibrada. Por tanto, el tamaño de la demarcación y el tamaño del partido están estrechamente vinculados. En segundo lugar, porque las listas abiertas y bloqueadas dejan en manos de los votantes la conciencia de género. Además, en una competencia entre candidatos, las grandes perjudicadas siempre resultarán ser las mujeres, debido a que a su histórica invisibilidad en política ya son menos conocidas y disponen de menos recursos y apoyos del partido. Esto hace, evidentemente, que se produzca una disminución de las presencias. Por tanto, es cierto que la eficacia de las listas cerradas y bloqueadas depende en gran medida de la propia disposición que también tenga la cúpula dirigente de los partidos políticos, pero al menos garantiza un cupo mínimo. Pero no siempre es así, hay que señalar, por ejemplo, en Finlandia, las mujeres disfrutan de un elevado porcentaje de representación en la asamblea y sin embargo impera un sistema de listas abiertas. Por lo tanto, contradice a lo que dicen algunos expertos. Otro factor es la propia elección del modelo de medidas paritarias. Algunos consideran que para que las leyes de las cuotas tengan incidencia positiva en pro de la representación femenina en el poder legislativo, estas deben ser obligatorias y no deben ser recomendatorias. De ahí que no pueda ser una simple declaración de intenciones en la que se estipule, por ejemplo, un porcentaje que sea considerable y en las que los partidos decidan sobre la conveniencia de implantarlas. Las cuotas deben ser imperativas para algunos, exigibles y contemplando claramente las consecuencias jurídicas ante el incumplimiento de las mismas. Aunque la nueva verdad, hay que decir que este tipo de sanciones no siempre tienen efecto positivo a la hora de incrementar la representación femenina, por ejemplo, en los parlamentos nacionales. Váganos, por ejemplo, de ejemplo, el caso de Albania. Es un país con un sistema de sanciones económicas para aquellos que no respetan medidas de acción positiva y, pese a todo, ocupa un discreto lugar en el ranking de representación femenina. Otro elemento que tiene que ser tenido en cuenta o en consideración es el grado en el que se involucran las partes. En primer lugar, los partidos son un actor crucial a la hora, evidentemente, de facilitar el acceso de las mujeres en el sistema político en proporciones igualitarias. Tengas en cuenta que son los dirigentes de los partidos los que elaboran las candidaturas y por lo tanto son los que deciden los puestos en los que van a concurrir cada uno de los candidatos, y además son ellos los que pueden establecer algún tipo de porcentaje para garantizar la paridad de sus listas. Pero ni siquiera este tipo de medidas puede llegar a asegurar el éxito, ya que se puede cumplir con el requisito mínimo de mujeres en una lista, pero situarlas en posiciones donde no existan opciones reales de ser elegidas, o donde los partidos tienden a considerar mujeres en la lista de suplentes. Así ha sucedido en España, pese a la reciente, por ejemplo, ley de igualdad de género, donde los partidos políticos han perdido un 5% en el ranking de representación femenina. En segundo lugar, está la voluntad, evidentemente, de las autoridades en hacer cumplir las medidas establecidas, imponiendo requisitos de educación y sanciones. Pero esto no siempre supone un éxito. Por ejemplo, en Francia presenta un balance negativo pese a haber introducido una cuota del 50% de presencia femenina, de manera que ocupa el puesto 65 en el ranking de representación de mujeres en los parlamentos nacionales. En tercer lugar, habría que mencionar la propia voluntad de presionar que tienen los grupos organizados mujeres tanto dentro de los partidos como en las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, en la Asociación Internacional de Mujeres Socialistas
ha logrado llevar a cabo con un éxito una campaña a favor de las cuotas de género en Europa Central y Oriental. Las condiciones las condiciones socioculturales imperantes en los distintos países también ha sido un factor determinante para incrementar la presencia femenina. Por ejemplo, la mejora en la esperanza de vida, el incremento de la tasa de penetración de la mujer en el mercado laboral, la disminución de la fertilidad o el número de mujeres con estudios medios y superiores está indudablemente incidiendo positivamente en este aspecto. Naturalmente, el impacto de una cuota no puede ser el mismo en un país donde las mujeres, por ejemplo, tienen un elevado número de hijos que en uno que no, o en aquellos donde las mujeres ya se han incorporado al mercado laboral y poseen un alto nivel de estudios que en los que las mujeres todavía se encuentran relegadas a las labores de la casa. Pero además existe otra variable que no siempre se ha tenido en cuenta, como es el tamaño de las asambleas representativas. El hecho de que haya o no un gran número de escaños asignados en distintas circunscripciones puede determinar el nivel de participación de la femenina. Cabe pensar que si se dispone de un mayor número de escaños a repartir, más oportunidades tendrán mujeres electas en una determinada circunscripción y por tanto mayor presencia femenina tendrán los parlamentos. Con esto hemos hecho un repaso breve y conciso a la participación y las estrategias de los partidos políticos por introducir la participación de la mujer.